Imagínate que vas por la carretera de viaje, te estás quedando sin gasolina y además tienes ganas de parar. Ves una gasolinera, entras y nada más hacerlo te encuentras con la imagen que nunca antes podrías haber imaginado que verías en una gasolinera. Ahí está tu piloto favorito de carreras con su Fórmula 1 y está echando gasolina común de 95 octanos. No te lo puedes creer, ¿a que no? Y claro, es evidente, tiene que ser un sueño. Y tú y yo sabemos que esos motores de ultraprecisión diseñados para girar a 15.000 revoluciones necesitan un combustible con una química y con una pureza extremas. Si le echas gasolina de 95 octanos, el motor va a picar biela, se va a llenar de residuos y va a terminar gripado en 3 vueltas. Pues eso es exactamente lo que estás haciendo tú con tu cuerpo cada vez que bebes agua, pensando que solo te sirve para hidratar. Estás destruyendo tu maquinaria, tu magnífica ingeniería biológica, por no ser consciente de cómo funciona el agua una vez que cruza tu membrana celular. Hoy te voy a explicar por qué ese cansancio que arrastras y que ningún análisis explica, o esa inflamación silenciosa que te dicen que aceptes como normal, y ese deterioro lento que sientes en el cuerpo y que tú crees que es inevitable, son en realidad el resultado de tener tu batería interna descargada. Y esto no es genética y tampoco es la edad, es física y es reversible. Pero antes de afinar tu Fórmula 1, déjame llevarte a un sitio donde la vida y la muerte se deciden por la calidad de un líquido. Vámonos a un hospital por un momento y allí imagínate que es de madrugada y que estás en una sala de urgencias. El ambiente es tenso, los monitores no dejan de pitar y de repente entra una camilla a toda prisa. En ella un paciente al borde del colapso con una deshidratación tan severa que su sistema eléctrico está a punto de apagarse. Y el médico no le da un vaso de agua. Lo que hace es conectarle una vía de suero directamente a su torrente sanguíneo. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan que ese suero es solo agua con sal, pero tú y yo vamos a mirar debajo del capó. Ese suero es en realidad una solución isotónica de cloruro sódico al 0,9%. Pero la cifra clave no es el 0,9%, es la palabra isotónica. Significa que la concentración de sales de ese líquido coincide con precisión casi perfecta con la concentración de sales del plasma de tu propia sangre. No es un agua cualquiera, es un líquido fabricado para imitar exactamente lo que ya tú llevas dentro. Y aquí viene la pregunta incómoda que casi nadie se hace. ¿Por qué la vida humana, después de millones de años de evolución, sigue dependiendo de un líquido con una composición tan específica? ¿Por qué tu plasma, es decir, el agua que baña cada célula tuya, necesita exactamente esa proporción de sodio, de potasio y de magnesio? ¿De dónde viene esa receta? Y verás, la respuesta es tan asombrosa
que durante el siglo XX la mayoría de los médicos prefirieron ignorarla. La composición del plasma de tu sangre es prácticamente idéntica a la del agua de mar primitiva, diluida en una proporción muy concreta. Y eso, que parece una coincidencia, en realidad no es ninguna coincidencia, es memoria evolutiva. Y eso significa que cada vez que un médico en cualquier hospital del mundo conecta un suero a un paciente que se muere, lo que está haciendo sin saberlo casi siempre es devolverle al cuerpo de ese enfermo el océano al que estamos unidos desde hace 600 millones de años. Ese suero no es un invento moderno. Es una imitación química de algo mucho más antiguo que la medicina y funciona porque tu cuerpo lo reconoce como propio, como si volviera a casa. Pero el primer hombre que se atrevió a decir esto en voz alta hace más de 100 años fue tratado como un loco por la comunidad científica de su época, hasta que demostró con un perro callejero y con una jeringa que tenía razón. A ese hombre y a su perro vamos a llegar dentro de un rato, te lo prometo, pero antes necesito que entiendas algo que la naturaleza tiene resuelto también desde hace millones de años. Es decir, mucho antes de que ningún científico parisino, porque este verás que es de París, tuviera la idea de coger una jeringa. Y ahora verás, vámonos juntos al desierto. Y allí imagina a un beduino preparando su caravana. Delante de él está su camello, que de repente hace algo que a un turista le parecería una pérdida de tiempo. El camello se acerca a unas afloraciones de rocas y empieza a lamerlas con una concentración absoluta. Y esto no es una anécdota de viajes, esto es biofísica aplicada. El camello lo que está haciendo es no buscar sabor, lo que busca es una homeostasis osmótica. Y científicos como Knut Schmidt-Nielsen, que es el padre de la fisiología del desierto, dedicaron años a entender cómo estos animales sobreviven a temperaturas que fundirían a cualquier otro mamífero. Y lo que descubrió fue que el secreto no está en almacenar agua en las jorobas, que por cierto eso es un mito porque las jorobas son pura grasa. El secreto está en la gestión que hacen los camellos de sus electrolitos. El camello sabe que si bebe agua pura debajo de ese sol, su sangre se diluiría, sus células se hincharían por ósmosis y su presión osmótica caería en picado. Y eso le llevaría a un fallo multiorgánico y a la muerte. El camello lame las piedras para obtener sodio, potasio y magnesio. Estos minerales son los que mantienen el voltaje de la membrana. Y sin ese escudo mineral, el agua simplemente no se queda dentro de la célula. Se convierte en una especie de disolvente que te lava por dentro y te apaga eléctricamente. Y tú, en cambio, bebes agua de mineralización muy débil porque te han dicho que eso es bueno para el riñón. Y luego, sin embargo, te extrañas de que a las 3 de la tarde tu cerebro parezca una bombilla a punto de fundirse. Así de simple y así de sofisticado. Lo que el camello ejecuta por instinto, un naturalista francés del siglo XIX lo demostró con datos, y ahora es cuando ha llegado el momento de volver a esa promesa que te he hecho hace un momento: el hombre, el perro y la jeringa. Ese hombre era René Quinton, y lo que hizo cambió para siempre la forma de entender
qué somos en realidad. Y verás, Quintón no llegó a su descubrimiento por una iluminación divina. Él era un apasionado de la evolución y se fijó en una contradicción que nadie había querido ver en la teoría de Darwin. Si venimos del mar, ¿por qué nuestras células siguen necesitando exactamente el mismo entorno salino que había en el océano primitivo? Quintón se dio cuenta de que, aunque hayamos salido del agua hace millones de años, nuestra fábrica interna nunca cambió de sistema operativo. Y como consecuencia de sus años de investigación, lo que hizo fue formular la ley de la constancia marina, que lo que viene a decir es que nuestro medio interno, es decir, el líquido que baña mis células y las tuyas, es cualitativamente idéntico al agua de mar. Y para demostrarlo, ante la comunidad científica que le tachaba como un iluminado, a finales del siglo XIX, en concreto en el año 1897, realizó un experimento que, si lo hiciera hoy, sería prácticamente imposible. Cogió a un perro callejero, lo llamó Sodium, y en un hospital de París le drenó casi toda la sangre hasta que el animal se quedó prácticamente muerto y sin reflejos. Y en ese momento, y ante la mirada incrédula de los médicos que estaban presentes, le inyectó agua de mar diluida e isotónica. ¿Y qué crees que ocurrió? Pues que Sodium no solo no murió, sino que a los pocos días resulta que estaba más vital, más activo y con más energía que antes del experimento. Su cuerpo había reconocido el agua de mar como su propio plasma, y para su cuerpo fue como si volviera a casa, exactamente igual que ese paciente de urgencias del que te hablé antes. Este éxito rotundo fue lo que llevó a Quintón a dar el salto a los seres humanos. Verás, en aquella época París estaba asolada por el cólera y las gastroenteritis infantiles, y esas enfermedades estaban matando a los bebés y a los niños pequeños por deshidratación. Entonces Quintón entendió que esos niños no morían por falta de agua, entendió que morían porque su acuario interno se había quedado sin los minerales necesarios para sostener la vida. ¿Y qué hizo entonces Quintón? Abrió unos dispensarios para tratar a estos niños, que se terminaron convirtiendo en famosos dispensarios marinos, porque en ellos hacía renacer a cientos de niños desahuciados. No les daba medicinas, lo que hacía es que les devolvía su medio original. Y Quintón murió en 1925, y aquí dicen, por cierto, que su entierro fue uno de los más multitudinarios de la historia. La mayoría de aquellos niños a los que había salvado nunca olvidaron a quien les devolvió esa vida que estuvieron a punto de perder. Pero, sin embargo, la medicina oficial enterró junto a él su trabajo durante casi un siglo. Pero el agua siguió ahí, dentro de tu cuerpo, y esperando a que alguien con un microscopio se atreviera a mirarla de nuevo. Y ese alguien llegó finalmente a finales del siglo XX. Se llama Gerald Pollack. Pero antes de entrar a hablarte de Pollack, prefiero empezar con una cifra que probablemente no has oído nunca y que también probablemente cambie todo lo que crees saber sobre ti mismo. Tu cuerpo es un 70% agua por masa, y eso lo sabes, estoy seguro. Pero la realidad
es que si contamos las moléculas que forman tu cuerpo una a una, el resultado que obtendremos es que el 99% de ellas son moléculas de agua. Es decir, no eres un ser de carne con agua dentro. Eres una estructura de agua que sostiene un poco de materia sólida. Y aquí, verás, para por un segundo y ponte a mirar tus manos. Cuando las miras, lo único que estás viendo es el 1% de lo que eres, porque todo lo demás, cada espacio entre células, cada filo de proteína, cada hueco de tu ADN, está bañado en el agua de la que te estoy hablando. Y esto no es decoración, es la matriz que te sostiene. Y es aquí y ahora donde entra el doctor Pollack, del que te hablaba. Verás, él lleva décadas investigando en la Universidad de Washington y haciendo una pregunta que a sus colegas les ha parecido, en el mejor de los casos, una pregunta excéntrica. Él dice, ¿y si el agua, cuando está en contacto con superficies vivas, no se comportara como realmente creemos que se comporta? Hace mucho tiempo que Pollack dejó de conformarse con los 3 estados clásicos del agua: sólida, líquida y gaseosa. Él descubrió lo que la ciencia oficial había ignorado durante décadas. Descubrió la 4ª fase del agua y la llamó agua estructurada o agua EZ, que viene del inglés Exclusion Zone. Sí, muy sorprendente. Pero, ¿qué significa esto para tu cuerpo? Porque al final esto es lo que nos interesa a ti y a mí. Pues tú imagínate el agua normal, el H2O que conoces en las botellas, como si fuera un caos de moléculas que chocan entre sí sin orden. Pues bien, cuando ese agua entra en contacto con una superficie hidrofílica, es decir, una superficie amante del agua, y es tal y como son todas tus membranas celulares, y cuando ese agua recibe además energía luminosa, se produce algo extraordinario: un cambio de fase. Las moléculas que estaban sueltas y desordenadas se organizan en láminas hexagonales, dejan de ser H2O y se convierten en H3O2. ¿Y por qué hexagonal? Pues tú piensa en un panal de ovejas, piensa en un panal de abejas. Y resulta que no es una fórmula caprichosa, es la fórmula más eficiente para empaquetar la máxima información en el mínimo espacio. Igual que le sirve a las abejas, le sirve al agua. Y cuando las moléculas de agua se organizan en ese panal, ocurre algo que tiene unas consecuencias enormes. Ese agua expulsa los protones hacia el exterior, es decir, los hidrógenos con carga positiva, y la red hexagonal se queda con un exceso de electrones, es decir, se queda con carga negativa. Y me dirás, ¿qué quiere decir esto? Pues que acabas de fabricar una batería. Tienes una zona con carga negativa, que es el agua estructurada pegada a tu célula, y una zona con carga positiva, que es el agua con protones, que está justo al lado. Y esa diferencia de potencial es la chispa de la vida, es el voltaje que permite que tus proteínas se muevan, que tu ADN se pliegue correctamente y que tus señales nerviosas viajen a la velocidad que necesitan. Pero hay algo más que Pollack descubrió también en su laboratorio y que lo cambia todo. Resulta que esa zona de exclusión no es estática. Crece cuando recibe energía y específicamente cuando recibe luz infrarroja. Y en sus experimentos él midió
que al iluminar el agua con infrarrojo, la zona de exclusión se expande hasta 3 o 4 veces su tamaño inicial. Es decir, y en pocas palabras, la luz actúa en tu cuerpo como un operario que va colocando los ladrillos en su sitio. Expande la batería y aumenta el voltaje. Y por eso el sol, cuando te pones delante, te hace sentir bien. Esto no es romanticismo, no es tampoco vitamina D, solamente es que el infrarrojo solar está literalmente expandiendo tu zona de exclusión y aumentando el voltaje de tus células y cargando la batería que te mantiene vivo. Si no entiendes este mecanismo, estás intentando arreglar tu Fórmula 1 mirando solo la carrocería, cuando el verdadero problema es que llevas años sin cargar la batería y cada vez a esa batería le va costando más arrancar. Todo lo que te estoy contando hoy no es una ciencia de vanguardia que acaba de salir en un laboratorio oscuro y casi desconocido. No, es una verdad que un hombre con un premio Nobel en la mano ya nos gritó a la cara hace 60 años. Y este hombre se llamaba Albert Szent-Györgyi. Y verás, no era un cualquiera. Este fue quien descubrió la vitamina C y quien además desentrañó el ciclo de Krebs, que es básicamente donde se establecen las bases de cómo tus células producen energía. Es decir, es uno de los padres fundadores de la bioquímica moderna. Y él fue quien escribió además los libros que estudió tu médico de cabecera en su carrera. Pero lo que verdaderamente hace fascinante a Szent-Györgyi para nosotros hoy es lo que él hizo al final de su carrera. Verás, se dio cuenta de que la bioquímica clásica, es decir, la que dice que la vida es solo una serie de moléculas chocando unas con otras por puro azar, era una explicación demasiado lenta y torpe para la complejidad de lo que es un ser vivo. Es decir, que eso que nos explicaban en clase en el colegio cuando nos hablaban de la biología no funciona. Si la vida dependiera solo de que la molécula A se encontrara con la molécula B en ese inmenso espacio celular, seríamos tan lentos que no tendríamos ni siquiera tiempo para parpadear. Él comprendió que la vida no ocurre a nivel de moléculas, sino que ocurre a nivel de electrones, y acuñó un término que todavía hoy a muchos en la comunidad médica les incomoda. Él acuñó el término de biología submolecular. Sus proteínas, decía, no son materia inerte, son semiconductores. Y como cualquier semiconductor, como el chip de silicio dentro de tu teléfono móvil, necesitan un entorno adecuado para que los electrones fluyan. Ese entorno es el agua. Pero no es el agua del grifo, es la matriz hexagonal de la que te hablaba Pollack, es decir, el agua EZ que hay dentro de ti. Y para Szent-Györgyi, el agua no era el escenario donde ocurre la vida. Para él, el agua era la vida misma. Y no estaba solo en esta intuición. La genetista y biofísica Mae Wan-ho dedicó su vida a demostrarnos algo que va incluso más lejos. Ella sostenía que los seres vivos no somos sacos de reacciones químicas, sino que somos auténticos cristales líquidos perfectamente organizados, donde todas las células se comunican de una forma casi simultánea mediante biofotones, es decir, pequeños pulsos de luz que viajan precisamente a través de ese agua estructurada. Verás, por ponerte un ejemplo fácil para que entiendas, tú piensa en una bandada de miles de estorninos volando. Si te lo recuerdas, todos giran a la vez como si fueran un solo animal. Y no hay un pájaro jefe gritando delante órdenes
que tardan en llegar a los de atrás. Porque además, si fuera así, chocarían. Ellos se mueven al unísono porque comparten la misma información en el mismo instante. Verás, Mae Wan-ho decía que tú y yo somos como uno más en esa bandada. Y lo que permite esa sincronía es el agua estructurada que baña cada una de tus células. Cuando esa red se rompe, la orquesta deja de sonar afinada. Las células empiezan a funcionar por libre y eso, al final, no es otra cosa más que lo que tú sientes como niebla mental, como pesadez que no cede o como una inflamación que ningún análisis te explica. Y no es tampoco que te estés haciendo viejo. Lo que te está pasando es que te estás quedando sin señal. Y si quieres revisar tú mismo cuánto queda por entender del agua, Martin Chaplin, que es un profesor de la London South Bank University, mantiene él una base de datos que es pública, con más de 70 anomalías documentadas del agua, que la ciencia convencional no puede explicar si seguimos pensando en el agua como simple H2O, y son 70 anomalías. Y la mayoría se explican en cuanto dejas de pensar en el agua como un líquido y empiezas a pensarla como una batería viva. Pero si el agua es una batería, si almacena carga y genera movimiento, entonces deberíamos hacernos una pregunta que la medicina oficial ha evitado durante décadas. ¿Quién mueve realmente la sangre por tu cuerpo? Porque aquí los números no cuadran. Y para ayudarnos a entender por qué, tengo que llevarte por un momento a los bosques de Austria. Viktor Schauberger no era un académico de despacho, él era un guardabosques que entendía el lenguaje del agua como muy pocos lo llegaron a entender. Pasaba los días observando ríos y un día se fijó en algo que no tenía una explicación aparente. Resulta que las truchas eran capaces de mantenerse inmóviles en mitad de un torrente violento e incluso eran capaces de saltar cascadas corriente arriba sin casi mover las aletas. ¿De dónde sacaban la energía si la presión del agua iba completamente en su contra? Y Schauberger, a base de observar, descubrió que el agua, cuando fluye de manera natural, no se mueve en línea recta. Va formando vórtices, remolinos longitudinales que generan su propia fuerza de succión. Y esto se traduce en que la trucha no lucha contra el río. Resulta que la trucha es una experta piloto que lee esos vórtices y se deja propulsar por ellos. Es decir, no gasta energía cuando sube en contra de la corriente, lo que hace es aprovechar esa energía. Y ahora que has conocido esto, aplica esa misma energía a tu propio cuerpo. Resulta que está documentado que tienes aproximadamente unos 100.000 kilómetros de capilares en tu cuerpo. 100.000 kilómetros. Y algunos son tan estrechos que un glóbulo rojo tiene que deformarse para poder pasar. Si tu corazón tuviera que empujar la sangre por esa red a base de presión bruta, las presiones necesarias reventarían tus arterias en cuestión de horas. La física básica lo dice sin ambigüedad. Y verás, el doctor Branko Fürst, un profesor asociado en el Departamento de Anestesiología de la Albany Medical College en New York, demostró ya hace muchos años
con datos clínicos lo que Schauberger intuía. El corazón no es la bomba primaria del sistema circulatorio. El corazón es un regulador de ritmo, es decir, es una válvula de control. La sangre resulta que se mueve por sí misma. ¿Y cómo lo hace? Pues, por extraño que te parezca, es muy simple. Lo hace gracias a la carga eléctrica del agua estructurada. Tus vasos sanguíneos están recubiertos internamente por esa zona de exclusión de la que te hablé cuando te comentaba los descubrimientos de Pollack. Y como esa agua tiene carga negativa y el centro del vaso tiene carga positiva, lo que pasa es que se crea un gradiente eléctrico que impulsa el flujo de forma automática. Esto es igual que la savia, que sube por un árbol de 80 metros sin tener un corazón en las raíces. Es el agua organizada la que hace el trabajo. Y lo que Schauberger intuyó observando a una trucha, Pollack lo demostró midiendo agua en el laboratorio. La sangre no se mueve porque alguien la empuje desde detrás. La sangre se mueve porque el cauce, es decir, tus vasos sanguíneos, están estructurados eléctricamente para que por ella fluya la sangre sola. El corazón no es el motor del río. El corazón es el director del caudal. ¿Y cuál es una de las consecuencias más importantes de esto que te acabo de decir? Pues que cuando tu agua interna pierde su geometría, la sangre se vuelve pesada y deja de querer moverse con naturalidad. Cuando eso ocurre, tu corazón empieza a forzar, a trabajar de más para intentar compensar lo que el sistema no está haciendo solo. Y aquí te voy a dar una clave que probablemente te va a sorprender. Lo que tú llamas tensión arterial alta, en realidad no suele ser un problema de bomba demasiado fuerte. Lo que suele ser, o lo que es el grito de socorro de un sistema en el que el agua ha perdido su carga y ya no tiene energía para fluir sola. Una tensión alta lo que te dice es que estás obligando a tu corazón a ser una bomba simplemente porque has dejado de ser un río. Verás, cuando eras un río, tu sangre fluía sola. El agua estructurada de tus vasos tenía carga eléctrica suficiente para impulsarse a través de cada capilar y lo hacía sin que nadie la empujara desde atrás. Tu corazón solo dirigía el caudal, pero cuando esa agua pierde su geometría, cuando pierde su carga, la sangre se espesa. El río se convierte en barro y el barro no fluye solo. Hay que empujarlo. Y eso es lo que está haciendo tu corazón cuando tienes tensión alta. No es una señal de que la bomba es demasiado fuerte. Es la señal de que el río ha dejado de ser un río. Y tu corazón, que nunca fue diseñado para ser una bomba, está pagando el precio de serlo cada día. Pues bien, llegados aquí, tienes ya el modelo completo. Sabes que eres una batería de agua estructurada, sabes que esa batería necesita carga, conductividad y flujo, y sabes que cuando falla, el cuerpo compensa hasta que no puede más. Pues bien, ahora viene una vez más la pregunta incómoda. ¿Por qué está fallando tu batería? Pues verás, porque sin darte cuenta, y probablemente de una forma además sistemática,
tú mismo estás saboteando tu batería biológica cada día. Y no lo haces por negligencia, lo haces por pura desinformación. Verás, acompáñame a conocer a los culpables. Pero antes de presentarlos, recuerda aquella imagen que te di al principio, ese piloto echando gasolina de 95 octanos en el depósito de su Fórmula 1. Y piensa una cosa, si no sacas la arena de los engranajes de tu motor, no funcionará al ritmo para el que está diseñado. Da igual que le eches el mejor combustible del mundo, tienes que sacar esos restos, esa arena. Pues bien, vayamos a los saboteadores. El primer saboteador es la botella de plástico. Y la mayoría de la gente, al hablar del plástico, se queda en pensar en los microplásticos y en el bisfenol. Y lo hacen con razón, porque realmente son disruptores endocrinos que están documentados. Y eso, desde luego, ya es suficiente motivo para preocuparte. Pero resulta que hay otra dimensión de la que casi nadie te habla. Y yo a esta dimensión la llamo el sabotaje geométrico. Verás, según los trabajos del doctor Pollack, de la Universidad de Washington, del que te he hablado, el agua dentro de tus células, como te decía, no es exactamente H2O. Forma esa cuarta fase, una zona de exclusión que él denomina H3O2 y, para mantenerse estructurada, esa agua necesita absorber energía del espectro infrarrojo. Bueno, esto es cierto que es una teoría que aún no forma parte del consenso, pero que la realidad es que está cambiando la manera de mirar el agua biológica. Pues bien, si Pollack tiene razón, y yo creo que va desde luego por el buen camino, resulta que el plástico PET de las botellas estaría actuando como un filtro óptico que precisamente bloquea estas frecuencias. Es decir, estarías encerrando el agua en una celda de aislamiento energético. Sin esa luz, el orden molecular se perdería y el agua volvería a ser un H2O caótico. Pues bien, cuando tú bebes de una botella de plástico, lo que bebes es agua que ha estado estancada sin movimiento y sin luz. Es agua que muy probablemente ha perdido su geometría. Es decir, estás bebiéndote un pasivo energético disfrazado de un activo. Segundo saboteador, el cloro y el flúor del grifo. Y aquí pisamos un terreno quizá más firme. El cloro se añade al agua para desinfectarla y la realidad es que hace muy bien su trabajo matando patógenos. El problema aquí surge porque es un oxidante potente y resulta que cuando tú lo ingieres de forma continuada, ese mismo poder oxidante también actúa dentro de ti. Evidentemente no te va a matar de un trago, pero su presencia diaria suma desgaste en tu cuerpo. Y en el caso del flúor la cosa es un poco más controvertida. Y en países como Holanda, Suecia o Alemania, el agua no se fluora, porque consideran que los beneficios dentales no compensan el riesgo de exposición sistémica. Y aquí verás, la conclusión es que tú decides en qué bando quieres estar. Y hay un tercer detalle. El agua del grifo está tan tratada que llega prácticamente vacía de minerales vivos. Es un agua técnicamente potable, sí, lo es, pero biológicamente plana. No te aporta gran cosa y, según algunas corrientes, y entre ellas las que estudian la mineralización del agua y su papel en la conductividad celular, un agua demasiado desmineralizada tiende a buscar equilibrio dentro de ti y eso lo que podría hacer es arrastrar parte de tus propios minerales. En pocas palabras, te podría decir que te estoy hablando de un combustible que viene con disolvente
incorporado. ¿Apocalíptico? No. Pero ¿ideal para una batería biológica? Tampoco. Tercer saboteador, la luz artificial. Y aquí la ciencia es muy clara. La luz azul de pantallas y de LEDs altera tu ritmo circadiano y suprime la melatonina. Y además eso afecta a la calidad de tu sueño. Y esto ya nadie lo discute, estoy seguro que tú lo conoces perfectamente, pero, como siempre, hay una capa más profunda. En la naturaleza, la luz azul nunca viene sola, siempre va acompañada de luz infrarroja, que es esa parte invisible del espectro solar que penetra en los tejidos. Tu cuerpo evolucionó esperando el paquete completo, luz azul más infrarrojo, y ambos siempre juntos. Pues bien, la bioquímica Mae Wan Ho, de la que te he hablado hace unos minutos, para describir cómo la luz organiza la materia viva, llegó a hablar de coherencia cuántica en los sistemas biológicos. Y esta es una idea que está aún en discusión, pero que sin duda es fascinante. Pero verás, si es que no hace falta entrar en física cuántica para entender la intuición. Tú, en realidad, evitas el sol, que es tu cargador original, gratuito e infrarrojo incluido, porque alguien que vendía cremas resulta que te dijo que era peligroso. Y pasas 16 horas bajo una luz que solo tiene el estrés del azul, sin el bálsamo del infrarrojo. Es decir, estás intentando cargar tu batería con un cable que solo emite ruido. ¿Tú crees que hay mejor sabotaje? Cuarto saboteador, la vida indoor y la desconexión de la Tierra. Tu cuerpo evolucionó al aire libre durante millones de años. Estuvimos en contacto permanente con el suelo, con los ciclos de la luz, con el frío y con el calor de una forma natural. Y ahora resulta que llevamos décadas dentro de cajas sobre suelas de goma, con una temperatura climatizada a 22 grados todo el año. Pero tu biología fue diseñada con la Tierra como referencia eléctrica y durante millones de años tu cuerpo drenaba el exceso de carga positiva sobre la hierba, sobre la arena o sobre la tierra húmeda. Y ahora vives con zapatos con suela de goma, caminas por unos suelos sintéticos y vives en esas cajas climatizadas que te decía. Es posible que lleves décadas sin conectarte a tierra. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo por la tierra? Y un sistema eléctrico sin toma de tierra acumula interferencias hasta que empieza a fallar. Sin ese contacto, sin esos ciclos, sin esa fricción con lo real, tu sistema de regulación básicamente trabaja sin un calibrador natural. Es como tener un instrumento que nunca afinas. Quinto saboteador, el estrés crónico de baja intensidad. Y este es el más demoledor de todos. Y lo es porque está respaldado por décadas de literatura médica. Y aquí, verás, no te hablo del estrés agudo, que es un estrés funcional y en cierta forma necesario. Te hablo del estrés sostenido. Es decir, de esa dictadura del cortisol permanente, a todas horas. Y verás lo que ocurre cuando vives en este modo supervivencia. Tu sistema nervioso simpático mantiene tus células en un estado de alerta constante. Y el cuerpo, en esa situación, básicamente lo que hace es priorizar una respuesta de huida y detener los procesos de mantenimiento a largo plazo, que son reparación, digestión, regeneración. Todo eso simplemente se queda en suspenso. Un cuerpo en guerra
no tiene tiempo para construir nada de alta fidelidad. Y aquí está el cierre de la propuesta que te hice al principio, no sé si te acuerdas. Te prometí explicarte el cansancio, la inflamación y el deterioro que sientes. Aquí tienes la respuesta. El cansancio es una batería descargada. La inflamación es un sistema haciendo cortocircuito por falta de orden interno. Y el deterioro que tú crees inhabitable en una buena parte resulta que es pérdida de coherencia. Y esa coherencia está, desde este momento que ya lo conoces, bajo tu responsabilidad. Esto no es solo genética y tampoco es solo una cuestión de edad. Esto es física y hay margen de reversibilidad. Con esta información, ahora ya te puedo dar el manual. Pero antes, volvamos por un momento a ese piloto del que hablábamos al principio y que estaba en la gasolinera echando gasolina de 95 a su Fórmula 1. Pues bien, si tú fueras su mecánico jefe, ¿qué le dirías que cambiara primero? ¿El combustible? ¿Los neumáticos? ¿O la aerodinámica? Me imagino que ninguna de las tres. Lo primero que le dirías es que apagara el motor y que dejara de quemar lo que le queda de gasolina para, antes de añadir nada, evitar el daño. Pues bien, esto que voy a darte ahora no son 5 consejos sueltos, es una pirámide. Cada nivel sostiene al siguiente y si te saltas la base, la cima se tambaleará. Porque aquí se trata de construir en orden. Bueno, pues vayamos a él. Nivel 1, el estado interno. Apaga el motor en guerra, porque esa es la causa raíz de todo. Un cuerpo en alerta permanente y bajo la bota del cortisol y la adrenalina mantiene sus células en un estado de tensión constante. Está gastando recursos solo para sostenerse alerta. Y eso lo dice la medicina convencional y lo dice sin matices. El estrés crónico bloquea la reparación celular, deteriora el sueño, oxida tus tejidos y acelera el envejecimiento. Nada de lo que hagas en los niveles superiores funcionará del todo si no resuelves esto primero. Y aquí el gesto concreto no es meterte a hacer una meditación mística, porque esto es fisiología pura. Lo que necesitas es 10 minutos de respiración profunda, un paseo en silencio sin móvil y un contacto deliberado con la naturaleza sin tener otro objetivo más que el de relajarte. Y si lo haces, le estarás diciendo a tu sistema nervioso que la guerra ha terminado. Y solo cuando tu cuerpo esté en ese estado de calma, dedicará energía a construir en lugar de a defenderse. Nivel 2. La luz solar, es decir, el cargador inalámbrico. Una vez con el sistema en calma, necesitas cargarlo. Y aquí tienes el cargador más antiguo, más gratuito y también más infrautilizado del planeta, el Sol. La ciencia, en este sentido, es clara y está completamente consolidada. La luz solar regula tu ritmo circadiano, activa la producción de vitamina D, mejora el estado de ánimo y, según investigaciones recientes en fotobiomodulación, el infrarrojo cercano del Sol estimula directamente tu función mitocondrial. Por lo tanto, nada de esto es esoterismo, es bioquímica medible y además es gratis. 15 minutos al amanecer o al atardecer, cuando el infrarrojo es máximo y el ultravioleta todavía es bajo. Eso sí,
Si vives en una latitud donde el sol escasea, o tu invierno dura meses, o si trabajas por la noche, o simplemente hoy no puedes salir, no tengas una excusa para no cargar la batería, porque eso es solo una variable que puedes resolver, y la solución es tener una lámpara de infrarrojos de 850 nanómetros, porque esa frecuencia específica es la que penetra en los tejidos y la que estimula la función mitocondrial, y es la misma que el sol te daría de una forma natural al amanecer. Verás, no es un sustituto perfecto del sol, porque el sol tiene espectro completo y porque además sincroniza tu reloj biológico de una forma que ninguna lámpara podrá replicar del todo, pero es la mejor alternativa disponible cuando el sol no lo está. 20 minutos a unos 30 centímetros de distancia de la lámpara, sin gafas durante la sesión, porque verás, el infrarrojo a esa potencia, que es una potencia, digamos, doméstica, no va a dañar tu retina. Pero también te digo una cosa, si tienes alguna duda, consúltalo con tu médico antes de tomar una decisión. Y si tienes la opción de elegir entre el sol y la lámpara, indudablemente elige siempre el sol. La lámpara es el plan B, un plan B muy bueno, pero el plan B. Y ahora, explicado esto, te traigo también la capa más especulativa, pero que es coherente, y por eso te la traigo. Si Pollack tiene razón, ese mismo infrarrojo es el que tu agua interna necesita para mantenerse estructurada. Y mientras tanto, otros pagan suplementos por efectos que el sol te da gratis. Nivel 3. El grounding, es decir, la toma de tierra. Tu cuerpo, como ya sabes, es un sistema eléctrico y como cualquier máquina de precisión agradece una toma de tierra. Verás, la realidad es que vivimos aislados, como te decía, por suelas de goma y por suelos sintéticos, y que vamos día a día acumulando una carga estática que, sin embargo, nuestros antepasados nunca tuvieron. Y hoy en día hay una corriente de investigación que todavía es joven sobre el earthing o el grounding y que establece la idea de que el contacto directo con la Tierra permite un intercambio de electrones con efectos antiinflamatorios medibles. Los estudios que existen son pequeños y todavía faltan estudios más amplios que los confirmen, pero la realidad es que los resultados existentes apuntan en una dirección coherente con todo lo que te estoy diciendo y que te estoy presentando. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el gesto en este caso? Pues mira, 10 minutos al día caminando descalzo sobre hierba, sobre arena o tierra húmeda. Y si no puedes, porque vives en un apartamento, en un 10º piso, o porque el clima no lo permite, o porque es invierno y hay medio metro de nieve fuera de tu casa, existe una alternativa que merece la pena conocer. Las alfombrillas de grounding o las sábanas de grounding son superficies conductoras que se conectan a la toma de tierra de un enchufe convencional pero verás, aquí hay una cosa importante que aclarar, no a la corriente eléctrica, porque eso sería peligroso y no es lo que hacen estas alfombrillas. Se conectan a la toma de tierra, es decir, esa tercera clavija del enchufe que en tu instalación eléctrica está literalmente conectada al suelo. Y lo que hacen es replicar el mismo intercambio de electrones que ocurre cuando pisas la tierra descalzo. Pero lo vas a poder hacer desde tu salón, desde tu oficina o en tu cama mientras duermes si lo que tienes es una sábana de grounding. Y aquí te doy también la misma advertencia que te daba con la lámpara. No son un sustituto perfecto. La tierra natural
tiene variabilidad, tiene vida microbiana y tiene un campo magnético propio. Pero la alfombrilla logra hacer una cosa muy bien hecha y es la conductividad eléctrica. Para todo lo demás, sin lugar a dudas, el suelo real sigue siendo el original. Pero si tu alternativa es no hacer grounding o hacerlo sobre una alfombrilla, no lo dudes. Hazlo, aunque sea con la alfombrilla. Y en esto, verás, yo no te pido que tengas fe. Te pido que lo pruebes durante 3 semanas y que observes cómo te sientes. Porque tu biología responderá, aunque los laboratorios aún estén intentando ponerle un nombre a esto que te estoy contando. Verás, esto es equivalente a lo que hace el camello antes de cruzar el desierto, pero en versión eléctrica. Y ahora llegamos al nivel 4, los alimentos vivos que son combustible de precisión. Y aquí, verás, te invito a dejar de pensar en el agua solo como algo que sale de un grifo. Verás, el agua más rica que puedes ingerir no viene en botella, viene dentro de las plantas vivas. Cuando comes una fruta o un vegetal crudo, estás ingiriendo agua que la planta ya ha trabajado, la ha filtrado por sus membranas, la ha organizado osmóticamente y la ha cargado de minerales, de vitaminas y de enzimas. Por tanto, es un agua acompañada, no es un agua sola. Y según los trabajos de Pollack, es un agua que ya viene en esa cuarta fase, es decir, H3O2, y que está lista para integrarse en tu sistema sin que tu cuerpo tenga que gastar energía en organizarla. En pocas palabras, es combustible de alta fidelidad y casi gratis. Y aquí, déjame que te ponga algunos ejemplos porque me puedas entender. Un pepino no es una hortaliza aburrida, es un filtro biológico encapsulado. Las hojas verdes oscuras, las espinacas, el cale, la rúcula, están cargadas de clorofila, que es la molécula que captura la luz solar dentro de la planta. Lo que quiere decir que cuando tú las comes crudas, en cierto modo te estás comiendo luz transformada. Y de la misma forma, los germinados son también vida en su punto máximo de actividad metabólica, enzimas, antioxidantes y vitalidad concentrados. Y aquí, verás, entiéndeme bien, no te digo que te tengas que volver un crudivegano. Tú solo añade. Intenta que en cada comida que hagas haya simplemente algo crudo, algo verde o algo vivo. Porque cada vez que elijas esto frente a un procesado o una botella de agua muerta, lo que estás haciendo es ahorrándole a tu cuerpo el trabajo de tener que fabricar la estructura. Le estás dando el trabajo ya hecho y permites que tu Fórmula 1 use su energía para correr, para pensar y para regenerarse y no para tener que procesar un combustible de mala calidad. Y finalmente llegamos al nivel 5, la mineralización inteligente, esto es la afinación final. Solo cuando tienes todo lo anterior en la pirámide, los minerales podrán hacer su magia. Y aquí entramos en un territorio firme. El agua destilada sin sales es físicamente un mal conductor. Tu cuerpo funciona con corrientes eléctricas, es decir, necesita conectividad. Y esas corrientes necesitan electrolitos. Un agua sin electrolitos no es conectiva, no tiene conectividad. ¿Y cuál es el gesto en este caso? Pues añade una pizca de sal celta o sal virgen sin procesar a tu agua diaria. O explora
el legado de René Quinton, ese biólogo francés que a principios del siglo XX demostró que el plasma marino, diluido en una proporción isotónica, es decir, una parte de agua de mar limpia por 3 partes de agua dulce, restablecía la homeostasis interna en pacientes graves que estaban muriéndose. Y esto, aunque no aparezca en los libros de texto convencionales, su trabajo se sigue usando hoy en clínicas de todo el mundo. Recuerda el principio de este vídeo, en las urgencias del hospital. Y tú, si lo haces, lo que estarás haciendo es darle a tu sistema el dieléctrico que necesita para mantener la carga, la conductividad correcta, para que la corriente en tu cuerpo fluya. Y tu cabello, todo esto lo sabía mucho antes de que ningún laboratorio lo midiera. Pues bien, antes de cerrar, te debo una reflexión que va más allá de la física y de la biología, porque verás, si tú crees que este vídeo va a tener más energía para trabajar más o para correr 1 kilómetro más el domingo, entonces no hemos llegado al fondo, porque verás, esto va de dignidad biológica. Un cuerpo con dignidad es un organismo que se regula solo, que no vive en emergencia y que no necesita estímulos externos constantes para mantenerse de pie. Dignidad biológica es llegar a los 80 o a los 90 años con la mente clara, con la capacidad de decidir, de recordar y de moverte sin depender de nadie. Esto es la verdadera longevidad. Es no convertirte en una carga ni para ti ni para los demás. Y, desde luego, para nadie más que tú. El piloto del principio no tenía un problema del motor. Tenía un problema de conocimiento. No sabía lo que llevaba entre manos. Pues bien, tú, a partir de este momento ya lo sabes. Sabes que no eres una máquina química oxidándose por el paso de los años. No lo eres. Eres un sistema vivo que se afina con luz, con agua y con orden. El envejecimiento no es solo el paso de los años. En buena parte, es la pérdida de coherencia de tu agua interna. Y esa coherencia está desde este momento bajo tu responsabilidad. Empieza esta misma tarde. Sal de casa. Quítate los zapatos. Busca el sol y bébete el primer vaso de agua con un poco de sal de verdad, no de esa sal que te venden blanca en el supermercado. En las próximas semanas voy a subir contenido nuevo que profundizará en todo esto y te dará herramientas aún más concretas. Si quieres que te avise cuando salga, suscríbete y activa la campana. Nos veremos pronto. Tu Fórmula 1 está esperando a que vuelvas a tomar el volante. Adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.